Mi nombre es Lázaro de Betania, hermano de Marta y María. Vivíamos en un pequeño pueblo no muy lejos de Jerusalén. Nuestra casa era humilde pero siempre estuvo llena de amor, y en ella recibimos a muchos viajeros, entre ellos, a Jesús de Nazaret, nuestro amigo y maestro. Desde la primera vez que lo conocí, sentí que había algo en el que iba más allá de lo humano. No era solo sus palabras, que llegaban al corazón como flechas de luz. Era su presencia, su manera de amar sin condiciones, su capacidad de ver en el alma de cada persona. Mi familia y yo nos convertimos en sus seguidores, y nuestras vidas cambiaron para siempre. Todo comenzó con un malestar, un dolor extraño que se extendió por mi cuerpo. Al principio, pensé que pasaría, pero cada día me sentía peor. Marta y María, desesperadas, enviaron un mensaje a Jesús. Señor, tu amigo a quien amas está enfermo. Esperábamos que viniera de inmediato, pero los días pasaron y no llegó. Mi cuerpo estaba débil, y en mi mente surgieron preguntas. ¿Por qué tardaba tanto? ¿No sabía acaso cuánto lo necesitaba? Sin embargo, algo en mi corazón me decía que él tenía un propósito mayor. La fiebre consumió mis fuerzas. Recuerdo las lágrimas de mis hermanas y el frío que se apoderó de mí. Cerré los ojos y todo se volvió oscuridad. No sentí dolor, solo un extraño silencio. Cuando desperté, estaba en una negrura total. No había tiempo, no había espacio, solo una sensación de espera, como si algo grande estuviera a punto de suceder. De repente, una voz poderosa rompió el silencio. Lázaro, sal fuera. Era su voz. Lo supe de inmediato. Una fuerza irresistible recorrió mi cuerpo, devolviéndome la vida. Sentí mis pulmones llenarse de aire, mi corazón latir con fuerza, y mis extremidades responder. Abrí los ojos y me encontré rodeado por vendas funerarias, el olor a muerte aún impregnaba el aire. Moviéndome con dificultad, salí de la tumba y vi las caras atónitas de mi familia, los amigos que lloraban, y allí, en el centro, estaba él. Jesús, con una mirada llena de amor y poder, me devolvió a la vida con una simple palabra. Esa resurrección no fue solo para mí. Fue para todos los que presenciaron el milagro. Jesús quería mostrar que Él tiene poder sobre la muerte misma, que es la resurrección y la vida. Desde ese día, mi vida ya no me pertenece. Cada latido de mi corazón es un testimonio del poder y la gloria de Dios. Ahora entiendo que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, Él está obrando. Mi historia es un recordatorio de que la muerte no es el final. Yo, Lázaro, soy testigo de su poder, y con mi vida proclamó: Él es el Hijo de Dios, y en Él hay vida eterna. Cuando salí de la tumba, los gritos de asombro y llanto de los presentes llenaron el aire. Algunos cayeron al suelo adorando a Dios, mientras otros huyeron atemorizados, incapaces de comprender lo que habían presenciado. Marta y María corrieron hacia mí y me abrazaron como si no quisieran soltarme nunca más. Jesús, sereno como siempre, me miró con una mezcla de amor y propósito. Sabía que lo que acababa de suceder cambiaría muchas cosas. Los líderes religiosos que ya estaban en contra de él no tardarían en enterarse, y esto solo avivaría su odio. Pero nada de eso parecía preocuparle. Su mirada decía que todo estaba bajo el control perfecto de su Padre Celestial. Las noticias del milagro se esparcieron rápidamente. Gente de todas partes comenzó a llegar a Betania para verme. Querían comprobar con sus propios ojos si era cierto que había estado muerto por 4 días y ahora estaba vivo. Algunos me tocaban, como si quisieran asegurarse de que no era un espíritu. Otros hacían preguntas interminables. ¿Qué viste mientras estabas muerto? ¿Cómo fue escuchar su voz? ¿Qué significa todo esto?
Aunque no podía explicar con precisión lo que experimenté en esos días de oscuridad, una cosa sabía con certeza: Jesús era más que un profeta. Él es la vida misma. Pero no todos se alegraron. Los líderes religiosos, al escuchar lo sucedido, comenzaron a tramar planes para eliminar no solo a Jesús, sino también a mí. Mi resurrección era una prueba viviente de su poder, y eso les aterrorizaba. Querían silenciarme, borrar cualquier evidencia de lo que había ocurrido. Recuerdo una conversación con Marta mientras hablábamos de los peligros que enfrentábamos. «Si él pudo levantarte de la muerte, Lázaro», dijo ella con determinación, «no debemos temer a lo que puedan hacernos. Nuestra fe está en él». Después de todo lo que viví, entendí que mi vida ya no era mía. Cada vez que veía a Jesús, recordaba que su amor fue lo que me trajo de vuelta. Su propósito era mostrar que la vida eterna está en él, y ahora yo era un testimonio viviente de esa verdad. Hubo un momento que marcó mi corazón profundamente. Durante una cena que se realizó en nuestra casa días después de mi resurrección, mi hermana María hizo algo que sorprendió a todos. Tomó un frasco de perfume muy costoso, lo derramó sobre los pies de Jesús y lo secó con su cabello. Algunos criticaron su acción, pero Jesús dijo algo que nunca olvidaré: «Déjenla. Ella ha guardado esto para el día de mi sepultura». Sus palabras nos llenaron de tristeza, porque hablaban de su muerte. Pero yo sabía, más que nadie, que la muerte no tenía poder sobre él. Hoy, mientras reflexiono sobre lo que viví, mi corazón está lleno de gratitud. Si estás enfrentando una situación que parece imposible, recuerda que para Jesús no hay barreras que no pueda romper. Él no solo tiene el poder de darte vida física, sino también vida espiritual, una vida llena de propósito, amor y esperanza. Soy Lázaro, el hombre que estuvo muerto y ahora vive para contar de su gloria. Y mi mensaje es este: si crees en Él, aunque mueras, vivirás. Porque Él es la resurrección y la vida. Después de mi resurrección, tuve el privilegio de compartir más tiempo con Jesús. Cada conversación, cada enseñanza, cobraba un significado mucho más profundo para mí. No podía dejar de pensar en lo que Él había hecho y en lo que estaba por venir. Unos días antes de su entrada triunfal en Jerusalén, Jesús regresó a Betania. En nuestra casa, le ofrecimos una cena especial en su honor. Allí estaban muchos de los que habían presenciado el milagro, aún maravillados de que yo estuviera vivo. Fue durante esa cena cuando María ungió los pies de Jesús con el costoso perfume de nardo. Jesús, con su acostumbrada calma, aceptó ese acto de devoción, y dijo algo que a todos nos dejó en silencio: «Esto lo ha hecho en preparación para mi sepultura». Mi corazón se encogió al oír esas palabras. ¿Cómo podía ser? Él, que había vencido a la muerte en mi caso, hablaba de la suya propia. Pero con el tiempo, entendí que su sacrificio era necesario. Él no solo vino a resucitarme, sino a ofrecer vida eterna a toda la humanidad. Poco después, Jesús fue a Jerusalén, donde lo recibieron con palmas y gritos de Hosanna. Todos esperaban que él se proclamara rey y liberara a Israel de la opresión romana. Pero yo sabía que su misión iba mucho más allá de un trono terrenal. Él hablaba de un reino eterno, uno que comenzaba en el corazón de quienes lo seguían. Sin embargo, también sabía que había quienes lo odiaban y planeaban su muerte. Me preocupaba lo que pudiera pasar, pero Jesús no mostraba miedo. Siempre habló con autoridad y seguridad sobre el plan de su Padre. Y entonces ocurrió lo impensable. Nuestro Maestro, nuestro Salvador, fue traicionado, arrestado y llevado a juicio. Marta, María y yo estábamos destrozados al escuchar las noticias. Nos unimos a la multitud cuando lo llevaron al Gólgota, el lugar de la crucifixión. Verlo colgado en esa cruz fue desgarrador.
¿Cómo podía aquel que me había llamado de la tumba enfrentar la muerte? Parecía una paradoja, pero en mi interior sabía que había un propósito mayor. Recordé sus palabras. Yo soy la resurrección y la vida. En la oscuridad de ese día, todo parecía perdido. Cuando Jesús exhaló su último aliento, el mundo se llenó de un silencio abrumador. Mi corazón, al igual que el de sus discípulos y seguidores, estaba roto. 3 días después, la noticia llegó a nosotros. Jesús había resucitado. Era más que un rumor, era una certeza. Las mujeres que habían ido a la tumba regresaron diciendo que estaba vacía, y luego los discípulos lo vieron con sus propios ojos. Para mí, fue la confirmación final. La misma voz que había llamado mi nombre desde la tumba ahora había vencido la muerte por completo. Su resurrección no era solo para demostrar su poder, era para dar vida a todos los que creyeran en él. Desde ese día, mi vida se ha convertido en un mensaje vivo de su amor y poder. Cada vez que alguien pregunta por mi historia, les digo esto: la muerte no es el final, porque en Jesús hay vida eterna. Él vino a este mundo no solo para resucitar a los muertos, sino para que tengamos una vida plena, llena de propósito, y la certeza de una eternidad con Él. Hoy, mi invitación para ti es esta: si estás enfrentando algo que parece imposible, entrega tu vida a Jesús. Así como Él me llamó a salir de la tumba, también puede llamarte a ti, sacarte de cualquier situación de oscuridad y darte una nueva esperanza. Porque Él no es solo mi Salvador, Él puede ser también el tuyo. Cree en Él, y vivirás. Después de la resurrección de Jesús, nuestra vida en Betania cambió para siempre. Ya no éramos solo una familia conocida en el pueblo, éramos testigos de los actos más grandes que Dios había realizado en nuestra generación. Marta, María y yo nos dedicamos a compartir con otros lo que habíamos vivido. Cada palabra que hablábamos llevaba un mensaje claro: Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y en Él hay vida eterna. A menudo, la gente venía a nuestra casa no solo para escuchar nuestra historia, sino para encontrarse con Jesús a través de ella. Marta, con su carácter práctico y directo, compartía cómo el Señor había transformado su manera de ver el servicio y la fe. María, con su corazón lleno de adoración, hablaba de lo que significaba estar a los pies del Maestro. Y yo, con cada respiración que tomaba, era un recordatorio viviente del poder de Cristo sobre la muerte. Pero vivir como testigos de Jesús no estuvo exento de dificultades. Los líderes religiosos que planearon matar a Jesús también buscaban mi vida. Sabían que mi existencia era una amenaza para su autoridad y una prueba irrefutable de que Jesús era quien decía ser. Había momentos en los que temíamos por nuestra seguridad, pero cada vez que recordaba su voz llamándome de la tumba, mi fe se fortalecía. Si Él me devolvió la vida, ¿cómo podría temer a quienes solo podían quitarme el cuerpo, pero nunca el alma? En esos días, Jesús nos enseñó una lección que nunca olvidé. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Después de la ascensión de Jesús al cielo, los discípulos comenzaron a llevar su mensaje a todas partes. Nosotros en Betania nos unimos a esa misión. Abrimos nuestra casa para los viajeros y creyentes que pasaban por el camino, compartiendo con ellos la historia de su amor y poder. Había algo en mi testimonio que tocaba los corazones. La gente veía en mis ojos que hablaba con verdad. No era una historia que me habían contado. Yo había sido testigo de su gloria y de su poder sobre la muerte. Ahora, mientras miro hacia atrás en mi vida, sé que cada momento, cada dificultad y cada bendición tenía un propósito. Mi enfermedad y muerte, aunque dolorosas, fueron parte del plan perfecto de Dios para mostrar su gloria. Mi resurrección fue solo una sombra de lo que Cristo logró al resucitar al tercer día, trayendo vida eterna para todos los que creen en Él.
Si estás leyendo esto o escuchando mi historia, quiero que sepas algo. No importa cuán oscura sea tu situación, no importa cuán desesperada sea tu circunstancia, Jesús puede traer vida donde parece haber muerte. Puede transformar el dolor en gozo, el luto en danza, y la desesperanza en una fe inquebrantable. Yo soy Lázaro de Betania, y mi vida es un testimonio de que Jesús es la resurrección y la vida. Si crees en Él, aunque mueras, vivirás. Ven a Él, porque en sus brazos hay vida, hay esperanza, y hay amor eterno. A medida que pasaron los años, mi vida se convirtió en un viaje constante de compartir lo que Cristo hizo en mí. Cada día que despertaba era un recordatorio de su poder. Pero no solo viví mi resurrección como un evento aislado, entendí que había sido llamado a vivir para Él en cada aspecto de mi existencia. La vida no fue siempre fácil. Las amenazas de los líderes religiosos no desaparecieron, y muchas veces tuve que depender completamente de la gracia y la protección de Dios. Pero nunca sentí temor verdadero, porque sabía que mi vida ya no me pertenecía. Era suya, y lo que Él hacía con ella tenía un propósito eterno. Un recuerdo que siempre guardaré es el de un hombre llamado Cleofás que vino desde Jerusalén. Había escuchado de mi resurrección y, con escepticismo, quiso comprobar por sí mismo si era cierto. Me miró detenidamente, como si intentara descifrar si realmente había estado muerto. Finalmente, después de escuchar mi historia, sus ojos se llenaron de lágrimas y dijo: «Si Jesús pudo traerte de la muerte, también puede traerme a la vida espiritual que tanto necesito». Ese día, Cleofás entregó su vida al Señor, y no fue el único. Mi historia, aunque impactante, era solo una ventana al mayor milagro de todos, la resurrección espiritual que Jesús ofrece a cada alma que confía en Él. Marta y María continuaron siendo pilares en nuestra comunidad. Marta, con su habilidad para organizar y cuidar, ayudaba a las viudas y a los huérfanos. María, con su corazón rendido al Maestro, inspiraba a otros a buscar una relación íntima con Él. Juntos, como familia, nos convertimos en servidores de la Iglesia naciente. En nuestras reuniones, siempre había un momento para reflexionar sobre lo que Jesús había hecho, no solo en mi vida, sino en las de todos aquellos que Él tocó con su poder y amor. Hoy, mientras escribo estas palabras, mi cuerpo puede estar envejeciendo, pero mi alma está más viva que nunca. Cada día es una oportunidad para recordar que el mismo Jesús que llamó mi nombre desde la tumba está presente en cada corazón dispuesto a escucharlo. Tal vez tú, que escuchas mi historia, te encuentres en un lugar de desesperación o de muerte espiritual. Quizás sientes que tus sueños han muerto, que no hay salida para tu situación. Pero te digo esto, el mismo Jesús que me levantó a mí, puede levantarte a ti. No importa cuán profundo sea tu pozo, cuán oscuro sea tu túnel, o cuán silenciosa parezca la voz de Dios en tu vida. Él está allí, listo para llamarte por tu nombre y traerte de vuelta a la vida. Yo soy Lázaro, y mi vida es un testimonio de su poder. Si algo puedo dejarte es esto: confía en Jesús. Cree en su amor, su poder, y su plan para ti. Él no solo vino para darme vida, sino para dársela a todo aquel que crea en Él. Escucha su voz, porque aún hoy, Él llama: sal fuera. Y cuando lo hagas, verás que tu vida nunca volverá a ser la misma.